Vamos a hablar de pelo, vamos a hablar de piel, vamos a hablar de una patología que para mucha gente ya ni existía, o tal vez algunos creen que nunca existió, pero es una realidad. ¿Quiénes manejan esta patología? Principalmente los dermatólogos. Queremos hacer un homenaje con este programa al doctor Huberto Bogar, que dedicó toda su vida precisamente a las patologías de la piel y muy en especial a esta. No podría haber buscado una mejor representante. La doctora Laura Sánchez es sobrina de una queridísima amiga, subdirectora general en este momento del Instituto Dermatológico Dominicano, que también ya ha dedicado gran parte de su vida a esta patología. Vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de lepra y vamos a hablar de cáncer de piel. Para ello, una doctora dermatóloga, cirujana dermatóloga y tricóloga, de la tricología hablaremos en otro programa, nos hablará del tema. Laura Sánchez. Gracias, querida. Muchas gracias por estar aquí. Un placer para mí estar aquí también contigo. Gracias. La lepra. ¿Qué es la lepra, doctora? La lepra es una enfermedad infectocontagiosa porque es causada por una micobacteria, un microorganismo que ocupa las vías respiratorias a través de las gotitas de saliva, de gotitas respiratorias que se transmiten con un contacto muy directo, estrecho y prolongado. Entonces hablamos de una enfermedad que se contagia de persona a persona y que necesita un transcurso de tiempo bastante largo generalmente para poder entonces transmitirse. ¿Cómo la gente normal de la calle puede pensar en esta patología o decirle a su médico, mire, yo quisiera que por lo menos me hiciera, que me descartaran de que yo pueda tener lepra, o hay algún gen, que hay alguna familia que pueda ser más proclive a ser infectada o no? Mira, te cuento, realmente la lepra es una enfermedad que en sus inicios suele ser silenciosa y como tiene este periodo de incubación tan largo, hasta 20 años en ocasiones, entonces se hace difícil su diagnóstico. Ahí yace el reto, el diagnosticar a una persona que no sabe cuáles son los signos o síntomas de la enfermedad y que tiene largo tiempo compartiendo con un enfermo que probablemente tampoco lo sabe. Exacto. En cuanto a cuáles son esas señales, esas lesiones en piel que podemos ver o tomar como signo de alarma, cambios de coloración, o sea, manchas o placas en la piel, pueden ser rojizas, pueden ser blancas, pueden ser tipo cobre, un poquito negruzcas, pero tienen una particularidad y es que son áreas que van perdiendo sensibilidad. El paciente refiere que no siente calor, no siente dolor e inclusive como es una enfermedad que esta micobacteria tiene predilección por raíces nerviosas, pues puede causar engrosamiento de nervios cubitales o cualquier otra raíz nerviosa periférica. Debilidad en manos, debilidad en pies, todo esto puede ir como señalizándonos un poquito que las cosas no andan bien y que debemos entonces revisarnos y acudir a un especialista. En la parte genética se ha demostrado, pero con pocos hallazgos científicos, que puede haber una susceptibilidad genética a padecer la enfermedad. Sin embargo, esto radica en un déficit en la inmunidad o una debilidad en el sistema inmune de ese individuo que puede hacerlo más proclive a contagiarse, siempre y cuando esté en contacto, como ya dijimos, estrecho y por muy largo tiempo con un enfermo contagioso no tratado. Hemos visibilizado, o como dije, el maestro, el doctor Huberto Bogar, visibilizó la enfermedad. El doctor José Joaquín Puello, mi maestro amado, habla mucho de su querido amigo y de cómo inició y de cómo luchó precisamente para instalar un centro donde la gente pudiera ir, donde la gente tuviera la oportunidad de llegar y de no sentirse señalado, porque en el pasado fue una enfermedad que tuvo realmente muchas sombras y que la gente se sentía muy apocada y se hablaba muy bajito. De hecho, se recoge en la Biblia
historia precisamente del leproso, donde precisamente Jesús va donde él y donde nadie quería acercarse porque tenía miedo de contagiarse. Es una realidad que es tan fácil de contagiar la lepra después que ya el paciente pues tiene la enfermedad en desarrollo. Mira, realmente no es fácil de contagiar. Requiere un periodo demasiado estregado y un contacto estrecho, muy personal, muy íntimo. Generalmente se desarrolla ese contagio en un ambiente familiar o en un ambiente de una comunidad que lamentablemente tenga mucho hacinamiento o poca salubridad. Sin embargo, hay miembros de una misma familia, porque al momento en el que se hace este diagnóstico, y es exactamente a lo que nos dedicamos en el Instituto Dermatológico Dr. Huberto Bogar y el Patronato de Lucha contra la Lepra hace muchos años, se detecta el paciente, se inicia el tratamiento y se conoce toda su familia y toda la comunidad que les rodea, porque es la única manera, Taina, de poder cortar esa cadena de transmisión. Exacto. El hacer ese pesquisaje, el buscar en cada individuo de esa comunidad quién sí y quién no, porque, vuelvo y repito, hablamos de una enfermedad que requiere mucho tiempo y que para mostrar señales generalmente lo hace cuando ya es tarde. Entonces, el paciente debe ser evaluado de forma integral, debe ser evaluada toda la comunidad y se le debe dar un seguimiento muy estrecho a todo ese círculo que rodea el paciente, precisamente para poder ir notando y poder evitar el contagio. Pero no es tan rápido, no es tan fácil. Y por eso hacemos mucho hincapié en eliminar el estigma con este paciente, porque es un paciente que se señaliza mucho, que se culpabiliza de la condición que padece y que muchas veces todo esto lo lleva a no buscar ayuda, a no buscar una solución. Y la lepra tiene cura con un tratamiento con antibióticos por un tiempo establecido dependiendo el nivel en el que el paciente se encuentre, o sea, el desarrollo de su enfermedad, y se soluciona. Entonces es una pena que muchas personas, por sentirse señalados, por sentir ese miedo, entonces no acudan a nosotros y no busquemos la solución y no cortemos con esta cadena de transmisión. Ustedes tienen en el instituto y en el patronato declarado ya desde hace muchos años el mes precisamente de lucha contra la lepra. Todo este mes pasado de septiembre se utilizó para hablar del tema, para sensibilizar. Tenemos estadísticas de más o menos cuántos pacientes tienen ustedes y cómo llegan los pacientes al instituto. Para tratarse de una lesión sencilla de la piel, ¿llegan referidos de otro centro o de otro tipo de especialistas? Mira, desde todo el tiempo que tiene trabajando el Patronato de Lucha contra la Lepra, se habla de 14.600 casos, de los cuales restan menos de 1.000 por ser curados. O sea que ha sido una jornada ardua, larga de tratamiento, de mucho diagnóstico, de mucha clínica y de mucho esfuerzo de muchas personas. Wow. Y aunque los números pudiesen sonar todavía un poquito, hacer un poco de ruido a las personas en comparación con los años, y vamos década tras década evaluando, pues sí hay un control de la enfermedad. No está erradicada, tristemente, pero sí hay control de la enfermedad. Y es un trabajo, como dices, que ha sido a lo largo del tiempo por muchas personas. En esto trabaja la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Salud Pública. O sea que es un esfuerzo bastante grande que se ha hecho y yo entiendo que sus frutos se ven. El paciente, cuando llega a nosotros, respondiendo a tu pregunta, no siempre llega sospechando el diagnóstico. Es el dermatólogo especializado y esa expertise del médico lo que te dice, y pues entonces tú vas llevando a ese paciente hasta llegar al diagnóstico, porque una mancha para muchísima gente es común. O sea, un cambio de color en la piel es común, un engrosamiento en un codo, hay personas que se lo encuentran normal. Entonces, nosotros somos quienes generalmente decimos, este paciente llegó por X o Y cosa y terminamos diagnosticando una lepra. Es muy costoso el tratamiento. Llevándolo allá a través del instituto y del patronato, ¿tienen apoyo a los pacientes? El tratamiento es completamente gratuito.
Wow. No se cobra nada al paciente, es un tratamiento que se le entrega al paciente, que se visita a su domicilio, se hacen visitas domiciliarias periódicas de seguimiento al enfermo de lepra. Inclusive hay personas que no tienen acceso a llegar a nosotros porque viven en comunidades muy lejanas o en lugares muy remotos, y nosotros acudimos a las comunidades, los auxiliares del departamento se encargan de dar ese seguimiento, de llevar el tratamiento completo y de ir haciendo esa cronología del paciente, su evolución, las analíticas pertinentes, o sea que todo está al alcance de cualquier persona. Esto no es algo que requiera de ningún tipo de aporte económico, sino más bien de la disposición de las personas a ayudar y correr la voz y el paciente poder acudir a nosotros o nosotros a donde vivan. ¿Hay alguna relación entre el hacinamiento, entre las comunidades menos favorecidas económicamente, para el padecimiento, no para el contagio? Sí. Porque el contagio, si entendemos, ya es una enfermedad infectocontagiosa, Claro. y si estás muy cercana, como bien habías dicho antes, pues te puedes contagiar. Pero para el padecimiento de la enfermedad, ¿tiene algo que ver el hacinamiento y las condiciones de pobreza? El hacinamiento y las condiciones de pobreza realmente sí, porque un paciente que vive con 6 o 7 personas en una misma Claro. casa, donde comparten una misma cama, Claro. donde quizá no hay agua para Claro. ellos poder higienizar sus utensilios, Claro. pues se favorece muchísimo más esa estrechez que se necesita para contagiarte. Sin embargo, yo siempre digo, la lepra no mira clase social. Eso te iba a decir. La lepra ¿Y no. raza? ¿Tiene favoritismo? No, con realmente alguna raza? no, eso no está demostrado, ni genética, ni raza, ni edad. O sea, la lepra es una enfermedad contagiosa como cualquier otra, que realmente es simple y sencillo, requiere un contacto muy estrecho y que tu sistema inmune pues permita ese estado de vulnerabilidad para poderlo contraer, porque hay familias donde detectamos un enfermo y algunas personas se contagian, pero otras no se contagian. Pasaba lo mismo con el Exacto, COVID. Exacto. Había claro. quien vivía al lado de ti, nunca Ah, le sí. dio, pero Y hay ya quien, está contigo. pero hay quien te vio 2 veces y probablemente se contagió. Exactamente. Entonces, eso es muy personal, es muy individual. El sistema inmune de cada paciente trabaja de formas diferentes y además cada persona tiene sus condiciones de base. No todo el mundo es diabético, que por ejemplo una condición que predispone a una inmunidad Sí. un poquito más baja, no todo el mundo está inmunocomprometido por algún tratamiento que lleve. Entonces, es algo muy personal y muy particular de cada paciente. No es un secreto para nadie que tenemos una migración importante de diversos tipos de países, pero sobre todo, precisamente de un país muy pobre, como es Haití. Ha habido incremento, como en otras estadísticas, por ejemplo, pues la mortalidad materna aumentó un tiempo en República Dominicana de una manera significativa, y es porque teníamos muchas pacientes extranjeras que no iban a la consulta regular durante los 9 meses de embarazo, y entonces luego pues se complicaba. En este caso, la migración masiva en República Dominicana ha disparado Las cifras. las cifras. Realmente si hacemos ese análisis retrospectivo en las décadas, pues no, realmente no lo podemos relacionar directamente con esto. Y a la vez no existen tantos diagnósticos en pacientes extranjeros del país vecino, pero no te puedo decir que no, o sea, sí puede haber uno que otro en las Claro. estadísticas. Sin embargo, no diría que se relacione directamente con el estatus migratorio y demás. Pero sí quizá, por ejemplo, durante la pandemia los diagnósticos disminuyeron, pero el paciente también dejó de ir a la Claro, consulta, claro que entonces sí, eso, claro. eso proporcionalmente pues se responde. Claro. Pero sí se relaciona mucho con pobreza, o sea que yo me atrevo a pensar que a lo mejor si se hace esa búsqueda, Exacto. pues entonces nos podemos sorprender. Exactamente. Edad, sexo. Mira, los extremos de la vida no son respetados por esta enfermedad. Pudiese ocurrir el contagio en un niño o en una persona ya envejeciente. Sin embargo, generalmente ocurre en quien está muy estrechamente vinculado, o sea, quien trabaja contigo, quien se sienta al lado tuyo en la mesa todos los días. Y afortunadamente, los contagios en niños no son nuestra mayoría. Qué bueno. O sea, que eso es algo muy bueno. Y también eso habla mucho del sistema inmune del niño. Sabemos que los lactantes y demás, si están bien alimentados, pues entonces tienen un sistema inmune mucho más agradecido y que los protege muchas veces. Sí. Además que también la vacuna que recibimos, que es nuestra primera vacuna, la vacuna de la tuberculosis, confiere cierta inmunidad ante el contagio
de la lepra porque hablamos de otra micobacteria, la Exacto, Mycobacterium tuberculosis. exacto. Entonces hay algún cruce aquí que puede permitir que nuestro sistema inmune pueda ser un poquito más resistente a la infección, y eso es algo que afortunadamente pues la mayoría de los dominicanos tenemos. Nosotros estamos en fiesta todo el año, estamos en Navidad todo el año, entonces no importa que recién haya pasado el mes de la lepra, me gustaría que le dejaras precisamente un llamado a toda la gente que no esté viendo para que acuda por lo menos a hacerse el diagnóstico diferencial y que pueda ir. Puede ser a tu consulta privada si desean ir, pero también que puedan acceder al instituto y al patronato. Así es, yo los exhorto a que tengan en su piel, por pequeño que sea, cualquier mancha, insignificante que parezca, debe ser evaluada por un especialista. La lepra puede ir desde una sola manchita hasta lesiones en todo el cuerpo, entonces eso debe definirlo un dermatólogo, eso debe verlo un clínico que realmente pueda ir derivándote a las áreas correspondientes y hacer el diagnóstico a tiempo, porque lo más importante es cortar con la enfermedad a tiempo. Hay tratamiento, es gratuito, está al alcance de toda la población, entonces no hay excusa, es parte tuya y parte nuestra poder cortar con esta vía de transmisión. Y entonces vamos a una pausa y regresamos. Hablaremos de cáncer de piel con la doctora Sánchez. Me gustó mucho. Hablábamos de lepra en el segmento anterior con la doctora Laura Sánchez. Si usted perdió esta parte de la entrevista, en poco la podrá tener en nuestro canal de YouTube. Pero ahora vamos a hablar de cáncer de piel. Cáncer en la piel. ¿Y eso se produce? Doctora, ¿qué tan frecuente es el cáncer de la piel y cuáles son las medidas que debemos hacer para enfrentarla? Mira, Taina, el cáncer de piel es súper frecuente, o sea, es una de las causas principales de consulta en el Instituto Dermatológico, en el Departamento de Cirugía Dermatológica. Yo puedo asegurarte que diariamente operamos un cáncer de piel, y más de uno. O sea que las cifras sí están y es un número preocupante, pero ¿qué pasa? El cáncer de piel es un cáncer que se viene desarrollando por un daño solar acumulativo. Generalmente el paciente viene exponiéndose de forma desmedida, de forma desprotegida al sol durante toda su vida o durante muchos años de su vida, y esto al final pasa factura. La piel va guardando ese daño, ese estrés oxidativo de las células, esos cambios en el ADN de esas células por los rayos ultravioleta, y en algún momento pues lamentablemente se expresa el cáncer de piel. ¿Qué debemos hacer para enfrentarlo, para prevenirlo? El cáncer de piel tiene múltiples factores. Dentro de ellos existen factores genéticos, predisposiciones genéticas, mutaciones, pero el más importante y en el cual podemos intervenir de forma directa es la exposición solar. Tenemos que usar protección solar de amplio espectro. Con esto digo que nos proteja contra los rayos UVA, UVB, que es un protector solar. Hoy día trabajamos muchísimo con temas de dispositivos electrónicos, con la luz azul, la luz infrarroja. Entonces, responsabilizarnos de poder acudir a un médico especialista que elija para nosotros ese filtro ideal de un factor de protección, idealmente también más de 50, antes utilizábamos de 15, de 20, ya por el daño que hay en la capa de ozono y por la incidencia solar en nuestro país y nuestro clima, pues debemos responsablemente siempre elegir un filtro solar que sea de 50 o más y reaplicarlo durante el día. El paciente tiende a pensar que me levanto, me lavo la cara, me pongo el filtro solar y me olvido del sol por el resto del día. El filtro debe ser reaplicado cada 2 horas. Pasadas 2 horas la efectividad va disminuyendo, entonces retocar ese filtro, aplicarlo diariamente, inclusive cuando estemos en la casa, en los estudios, aquí en un estudio de grabación, en la casa, en la oficina, frente a una pantalla. Las luces LED también producen daño en la piel porque son rayos de luz de fuente artificial, pero estamos expuestos de igual manera. O sea que una persona que pase una gran parte de su día trabajando
trabajando remoto, trabajando en una oficina cerrada con luces artificiales, debe ir donde su dermatólogo para que el dermatólogo le diga que de acuerdo a su estilo de vida, cuál filtro le va a indicar. Totalmente, y no solamente de acuerdo a su estilo de vida y el ambiente en el que se desarrolle, sino a su tipo de piel. Y con esto no me refiero a si tienes piel grasa o piel seca o piel sensible, sino a qué condiciones también puedes padecer. Tenemos pacientes con rosácea, tenemos pacientes con dermatitis atópica, con manchas. Entonces, cada filtro solar, afortunadamente hoy día, viene ya con una formulación muy especial y que se puede individualizar mucho, o sea, puede sacársele muchísimo beneficio. Los filtros solares antes venían prácticamente con esos agentes encargados de hacer la protección solar, ahora vienen con principios activos, que si vitamina C, que si ácido hialurónico, que si niacinamida, o sea que tenemos una gama muy amplia en el mercado y esto es una buena oportunidad de poder elegir ese filtro solar que va a prevenir la aparición de un cáncer de piel en el futuro y que bueno, pues entonces el beneficio yo entiendo que es inmesurable. Leí recientemente que en Australia hubo una situación preocupante porque se lanzó al mercado un determinado filtro solar que luego pues se determinó que era un agente precursor, un agente cancerígeno. ¿Puede pasar eso? O sea, por eso es bueno ir donde un especialista para que te lo indique y no ir a la góndola del supermercado o de la farmacia y pedir lo que viste en internet. Tal cual. El punto de ir a un médico especialista y de seguir las recomendaciones de un dermatólogo yace precisamente en que nosotros nunca vamos a recomendar productos que no sean aprobados, que no sean productos que ya son previamente testeados en piel humana por estudios por largos años, con miles de pacientes. Por tanto, yo entiendo que es la única manera de usted estar tranquilo y confiado en que lo que usted está eligiendo le va a hacer un bien y no un daño. O que no estoy simplemente eligiendo un producto que entiendo que me está protegiendo y que estoy pagando un dinero por él y a la larga pues al final no estoy haciendo nada. O sea que de aquí el tantos años de estudio, el expertise del médico, la experiencia con ciertos productos y poder entonces elegir y determinar cuál para cada quien, cuál sí, cuál no y por qué. Doctora, creo que usted es la persona ideal para hacer esta pregunta porque la veo con un maquillaje suave pero precioso. Gracias. Bueno, me imagino que usted tiene en su rutina precisamente aplicarse filtro solar y hacerlo cada 2 horas. Si una chica dice, bueno, sí, pero mira, ya yo tengo mi maquillaje y ponérmelo cada 2 horas me arruinará el maquillaje, ¿eso es cierto? No arruina el maquillaje, realmente sí cambia la textura un poco porque estamos aplicando algo fluido encima de quizá un polvito o algo, exacto, pero vuelvo y digo, en el mercado afortunadamente hoy día tenemos de todo. Existen filtros solares en polvo, Taina, o sea, con color, sin color, son filtros minerales que se pueden aplicar con una brocha directamente en la cara sobre el maquillaje, inclusive optimiza muchísimas veces el maquillaje que ya tenemos. Y esto es precisamente destinado para esas pacientes que no desean en el día a día, en la rutina de la oficina, pues estropear su maquillaje o sentirse mucho más grasosas. Entonces, ese es el filtro para ellas. Ahí te voy dando como una orejita de lo que conversamos en consulta. ¿Dónde se manifiesta más frecuentemente el cáncer de piel? En áreas fotoexpuestas, llámese el rostro, el dorso de las manos, la punta nasal, las orejas, que son áreas totalmente olvidadas, el cuello, pero toda el área que es fotoexpuesta, o sea, que recibe radiación solar directamente, es un área más propensa a desarrollar ese daño solar. Por eso el filtro hay que aplicarlo no solamente en el rostro, sino bajarlo al cuello, bajarlo un poquito al escote, al manejar, ponerlo en las manos. Muchísimas veces los vidrios de los carros, cuando no los tenemos con un tintado con protección solar, reflejan de una forma muy agresiva las radiaciones y todo esto puede entonces ir produciendo cambios cancerígenos. Y en República Dominicana, que tenemos sol los 365 días del año y cada vez es más fuerte y se presenta de una manera más agresiva, como tú dices, todavía más. ¿Qué hacer si estoy viendo este programa? Digo, no, mira, me gustaría, te lo digo porque tuve un paciente que era mi amigo y me dijo, mira, Taina, yo tenía una ulcerita ahí, pero me la quitaron y la verdad que
la persona me la cauterizaron. Y yo, un dermatólogo. No, realmente no, era un médico cosmiatra, no era el médico al final la persona. Y realmente tenía un cáncer de piel. Claro. Entonces, luego pues volvió, para suerte de él, pronto le volvió la manifestación, entonces sí lo manejamos de manera correcta. Las personas que nos estén viendo que digan, ¿y cómo yo puedo saber si tengo proclividad a sufrir un cáncer de piel o si puedo tener ya un cáncer de piel? Si a mí me da esto, yo creía que era una espinilla, esto y aquello. ¿Cómo hacer? O sea, ¿a quién acudir? Que la gente sepa, porque el programa ya tiene 19 años en el aire, doctora Sánchez, y siempre que traemos médicos nos gusta precisamente que sean médicos donde la gente se quede con la enseñanza. Así es. Y sepa a dónde acudir, porque a veces vemos los pacientes, por ejemplo, ya nadie se le ocurre para un problema de mama, no sabe a quién buscar, o van donde el cirujano, o van donde el ginecólogo, que ya está capacitado para esto, y es mucho más fácil. Pero hay otras patologías donde la gente está muy perdida. Así y es. donde a veces el diagnóstico se le hace tarde y muchas veces es hasta lamentable, pues llegan tarde. ¿Qué hacer? Las personas que nos estén viendo, que digan, yo quisiera por lo menos darme la oportunidad de saber si lo que me salió, lo que me está saliendo, podría ser. Mira, yo siempre digo, con el bombardeo en las redes sociales, las tendencias, el maquillaje, los rellenos, la toxina botulínica, comúnmente llamada como Botox, se ha ido perdiendo mucho lo que es el paciente dirigirse donde el especialista indicado. El dermatólogo es el único especialista capacitado y formado para tratar todas las patologías de la piel, el pelo y las uñas. Después de ahí, lo que es cosmético, lo que es estética, lo que es superficial, lo determina tu médico, no lo determinas tú. Entonces yo digo que en primera instancia, cualquier cambio en tu piel, cualquier lesión que aparezca de nuevo, que no tenías y que ahora surgió, debe ser vista y evaluada por un dermatólogo. Es una práctica muy irresponsable el si me salió una verruguita, como comúnmente la gente dice, quitármela en un salón de belleza o quitármela en cualquier cabina. O sea, eso debe ser evaluado por un especialista, eso debe ser en ocasiones biopsiado. Y con esto evitamos el tema de que tengas una lesión que no sabías que era cáncer de piel, te la quitaron, a lo mejor quedó a profundidad y volvió y surgió, y cuando vuelve y surge a lo mejor es tarde. Entonces, siempre ir al dermatólogo, siempre hacerse su evaluación, así como usted responsablemente va al cardiólogo anualmente o va a su ginecólogo anualmente, haga su visita de rutina, porque es la única manera de usted poder detectar lesiones precancerosas que ya existen y que pueden ir cambiando y generar un cáncer de piel, y detectar lesiones nuevas que pueden ser desde el inicio un cáncer de piel. La exposición a las radiaciones, doctora, ¿tienen aumento de posibilidad de cáncer de piel las personas que trabajan precisamente en el área que tienen que ver con algún tipo de radiación? Sí. Las personas que han vivido en lugares cercanos donde en un momento determinado pues se produjo algún tipo de explosión con agentes radioactivos. Sí, pudiese ser. Todo este tipo de factores puede afectar lo que es el ADN celular, y esto puede producir cambios en esa replicación de ese ADN mutado y pudiese surgir una lesión. Y no solamente de forma tan indirecta y desprotegida, en el caso, por ejemplo, de los técnicos, sino en las personas que padecen de cáncer y le dan radioterapia. Esas áreas radiadas son áreas potencialmente más propensas a poder desarrollar cáncer de piel. Ya esas capas de la piel no están respetadas de la forma en la que normalmente iban, ya la protección solar de esa área cambia totalmente, o sea que eso es un punto importante y un punto que el paciente debe saber, ese paciente oncológico, por ejemplo, para poder acudir al dermatólogo y darle a esas áreas la protección también adecuada. Aquello de que tengo un nevo, o sea, un lunar, y me está creciendo, me está produciendo escozor, me está comiendo, me pica. ¿Estos son pacientes que deben acudir al dermatólogo o esto es una leyenda urbana? Totalmente debe acudir al dermatólogo. Cualquier cambio en un lunar, en una verruga, como le quiera llamar, que no estaba antes,
esa lesión creció, esa lesión cambiaron sus bordes, esa lesión cambió de color, esa lesión ahora duele, antes no dolía, ahora sangra, antes no sangraba, o es una lesión, como la gente dice, una espinillita que nunca se curó, que tiene meses y no cura. Es una lesión que hay que evaluarla, que está dando un signo de alarma. Ojalá sea bueno, pero pudiese ser malo. Entonces, hay que detectarlo a tiempo para poder intervenir a tiempo. La magnitud y la repercusión del cáncer de piel, dependiendo su tipo también, ya sé mucho en eso, en cuándo lo detecto, en cuándo intervengo. O sea, el tratamiento en un cáncer de piel en sus etapas iniciales puede ser tan sencillo como curetaje y crioterapia con nitrógeno líquido, pero puede irse tan lejos como necesitar una cirugía y un colgajo de reconstrucción. Entonces, el diagnóstico temprano es súper importante, es crucial y es determinante en el pronóstico y la evolución del paciente. Llevamos a nuestros bebés a la playa. Si vivimos, podemos ser de origen dominicano y emigramos y nos vamos, o nuestros hijos emigran y se van, tienen sus hijos fuera y siempre añoran venir a República Dominicana, al lugar donde crecieron, a que sus niños vayan al campo, vayan al río, vayan a la montaña, vayan a la playa, y tienen bebecitos y lo quieren llevar a la playa. ¿Algún tipo de cuidado especial? ¿Qué tipo de protección solar deben tener estos bebés? Mira, antes de los 6 meses de edad, esos niños pueden utilizar únicamente protección física, o sea, llámese ropita con protección solar, existen los textiles con factores de protección solar, gorritos de ala ancha, utilizar coches que tengan su toldito, ponerles lentecitos, o sea, existe todo este tipo de artículos de vestimenta, además de, obviamente, un niño antes de los 6 meses no debe exponerse directamente al sol. Esos famosos bañitos de sol que nos recomiendan no son baños de sol directo, no son literales. El bañito de sol puede ser al lado de la ventana de la habitación del bebé, con el visillo puesto inclusive, porque las radiaciones traspasan todos esos materiales y ya a partir de los 6 años y en algunos profesionales pues 1 año de edad se pueden utilizar los filtros físicos, no los químicos, o sea, son filtros que generalmente dejan la piel un poquito blanca porque hacen un trabajo, como lo dice su nombre, físico, de reflejar esa luz solar y no se absorben, entonces son bastante nobles para este tipo de niños o infantes. Querida doctora, muchísimas gracias. Creo que nos hemos edificado bastante y este programa, luego de que se transmita, los que nos estén viendo, lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, porque esa es la idea, que podamos difundir. Ya usted no tiene ningún tipo de excusas para no conocer ya un poco más de la lepra y del cáncer de piel. Saber que tenemos todos que protegernos, todos, no importa, los niños, los adultos mayores, doctora, claro, ¿verdad que sí? Claro que sí. Las famosas manchas de la edad, que eso es normal, que no, todo debe ser protegido. La iba a despedir, pero antes quiero preguntarle, ¿la ingesta de agua en cantidades adecuadas es beneficiosa para la piel? Totalmente, es beneficioso para la salud en general y la piel no es la excepción. La piel necesita estar hidratada y pues la hidratación, así como se recibe desde afuera, como humectantes, con cremas, se recibe desde adentro. Un organismo que está deshidratado, que no tiene un balance hidroelectrolítico adecuado, pues no va a tener una piel en condiciones óptimas, o sea que totalmente. Muchísimas gracias. Para mí el placer. La doctora Laura Sánchez ha estado con nosotros y le damos las gracias porque la verdad que es que hemos aprendido muchísimo en este caso. Hemos refrescado conocimientos y hemos podido llegar a sus hogares para que ustedes también conozcan, porque el conocimiento definitivamente es poder. Gracias también a Elizabeth Rodríguez por el arte que hace con sus manos de manera tan bella. Ustedes, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes, si Dios lo permite. Buenas noches, muchas bendiciones.